Digo que gracias sobre todo a vosotros por invitarme y espero que lo que podamos contar pueda resultar de interés, que es de lo que se trata. Bueno, aunque el título al final habíamos puesto, lo de integración de las TIC en los entornos formativos y dentro de todo lo que es el desarrollo del Congreso, yo realmente más me voy a centrar básicamente en contar qué es lo que estamos haciendo dentro del centro, las experiencias que en este momento estamos, y sobre todo creo que más importante que lo que hay, que mostraré algo, es también un poco indicar la línea hacia dónde estamos trabajando en todo el tema de elaboración de contenidos, de formación de profesorado y de integración de los distintos recursos como es la televisión educativa y demás en este momento dentro del aula, que creo que serían aspectos que podían responder a lo que cuando había hablado de las necesidades que estábamos. A ver un momento que vea aquí, ¿no? Eso es. Bien, por eso quizá el esquema general que voy a intentar seguir es el que tienen ahí. Primeramente quisiera hacer unas reflexiones muy rápidas. Me comentaban que el perfil además casi del personal que está aquí en este momento es asesores de TIC y tal, por lo tanto no me voy a detener mucho en este tipo de reflexiones de carácter general, pero sí que creo que conviene un poco por situar todo el tema. Y luego, pues como pone ahí Ben, sería ¿qué es el Centro Nacional de Información y Comunicación? Es decir, el CENICE, que también pasaré por encima, y sobre todo el programa de Internet en el aula, que es el gran programa a nivel estatal, a nivel de todo el Estado español, que en este momento se está desarrollando como sistema de implantación de las TIC en todo el sistema formativo, el sistema escolar, teniendo en cuenta que el CENICE se está dirigiendo a la educación que va desde preescolar hasta la universidad, es decir, lo que sería todo el sistema preuniversitario de forma genérica, y es en el que estamos trabajando. En ese punto me detendré específicamente, como decía anteriormente, quizá en esos tres apartados básicos, que sea cómo estamos trabajando en contenidos educativos digitales, que entendemos que es un punto fundamental, el tema de la formación, que también creemos que es un punto importante, y luego referente a evaluación y seguimiento, lo que también se está haciendo. Y por último apuntaba ahí pues dar algunas notas de lo que estamos haciendo en este momento también sobre televisión y vídeo educativo como sistema de integración tecnológica de todas las tecnologías dentro del aula, y que entendemos que puede ser un elemento importante. Bien, pues para empezar, bueno, y un poco me gustaría empezar quizá con una anécdota un poco curiosa, porque por eso empiezo por ahí. Perdonen que hable un poco de mi vida personal, ¿no? Pero este verano se casaba un hijo mío, y entonces dice mi mujer, dice, oye, te tendrás que hacer una camisa, en fin, este tipo de cosas que siempre suelen ocurrir, ¿no? Y entonces voy un sábado a hacerme una camisa a medida, porque aquello que es como se casaba mi hijo, además mi tamaño es grande y no las encuentro fácilmente, y voy el sábado, entro en la tienda y mira que vengo a hacerme una camisa y tal, y me dicen, no puedo hacérsela. Digo, ¿por qué? Dice, porque se nos ha caído la red. Digo, ¿cómo que me dice? Dice, de verdad que se nos ha caído la red y voy a cerrar. Digo, pero bueno, ¿qué tiene que ver la camisa, verdad, con la red? Dice, no, es que, claro, en el programa que tenemos en red es donde nosotros tenemos todos los datos, ahí es donde anotamos el tipo de puño, dice, y es que es una locura, si no tengo esto, no puedo funcionar, ¿no? Es decir, la frase esta de que se nos ha caído la red realmente es una frase que cada vez está más en uso en el sistema normal, sobre todo aquí en nuestro mundo, ¿no? Pero realmente es muy significativo. Y digo, es muy significativo porque no se me ha ido para atrás. A ver un momento. Para pasar aquí en este, perdón un momento, a ver si me lo, es que no, ¿con cuál? Para que entre. A ver si pasa. Ah, vale. Y para atrás está, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a ver. Entonces digo que en este momento, si nosotros tenemos la sociedad que estamos en este momento, todo el tema de la sociedad de la información y el conocimiento, realmente aquí tendríamos, digamos, unos pocos panoramas globales de la sociedad. En este momento realmente toda la sociedad, como decía anteriormente, la tenemos conectada prácticamente en red, ¿no? O sea, la red es un elemento que está funcionando, y lo que decía, ¿qué ocurre si se nos cae la red? Pues posiblemente si se nos cae la red, el proceso que nos pueda ocurrir sea este. Es decir, la banca se para, la industria se para, la camisa se para, tal, pero ¿y la escuela se para o no? Yo creo que posiblemente todavía la escuela no se pare. Es decir, es un síntoma de hasta dónde ha podido entrar la sociedad del conocimiento y la información en toda la sociedad, que ya es muy permeable, pero sin embargo
la escuela todavía, para que se caiga, yo digo a veces que lo que se tiene que caer es la tiza. Entonces, cuando se caiga la tiza, a lo mejor sí que la escuela se nos para, pero todavía lo que es el modelo de la sociedad no se nos para. Realmente nos encontramos, y esto voy a pasar muy rápido, digamos, sobre un nuevo panorama educativo que nos está marcando. Cuando se hablaba en este momento, ya vamos a requerir una actualización permanente del conocimiento. Es decir, el conocimiento cada vez es menos estático, necesitamos permanentemente estarlo actualizando. El modelo que hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida es algo que está, y por lo tanto aprender a aprender es una de las cosas que fundamentalmente tenemos como un elemento básico. Incluso yo diría que la escuela va a ir caminando hacia ya no aprender a aprender, sino a aprender el oficio de aprender. Es decir, que el alumno cada vez va a tener que ir más en esa línea. Por lo tanto, nos está dando un nuevo paradigma educativo. El concepto de alfabetismo realmente varía. Ya no es el que no sabe leer y escribir, sino el que no sabe manejar incluso las tecnologías, el que no sabe acercarse a un cajero y manejar. Es decir, la sociedad realmente está cambiando. No me voy a detener en esto, creo que ustedes están sobre el tema, ¿no? El modelo educativo cada vez está menos condicionado por el espacio y por el tiempo. Que ya no estamos limitados al aula, podemos aprender en cualquier momento, podemos aprender en cualquier espacio es bueno, pero todo esto está modificando realmente el modelo educativo, ¿no? Y luego, por supuesto, el término, y de lo que este congreso está siendo punta, ¿no? Es decir, el modelo del aprendizaje colaborativo es algo que realmente está cambiando todo el sistema, pero también el aprendizaje individual tiene un sentido importante. Por lo tanto, esto sería como un nuevo panorama educativo en el cual nos estamos encontrando en este momento, ¿no? Esto nos lleva a un modelo de profesor quizá distinto al actual. Es decir, que el profesor ya no es el que acumula fundamentalmente los conocimientos, no es la persona que lo sabe todo, ya no es el orador, el instructor, el que se sabe muy bien la lección y que permanentemente es el prototipo y referente del alumno, sino que tiene que hacer un papel distinto, es más un orientador, un asesor, alguien que va a tener que estar dirigiendo permanentemente el proceso del aprendizaje, pero en unos términos radicalmente diferentes. Va a tener que tener una necesidad de conocer las capacidades de sus alumnos y, muy probablemente, va a tener una persona que va a tener capacidad o que va a tener que tener capacidad de análisis de materiales e incluso de poder crearlos, si fuera necesario. Eso yo creo que sería el paradigma, la situación en la que estamos moviéndonos en el modelo del profesor. Por el contrario, el alumno también es algo que va a variar. Es decir, ya no va a ser un acumulador de conocimientos, fundamentalmente decíamos antes que tenía que aprender a aprender, y por lo tanto lo que va a tener que ser un elemento que sepa buscar bien la información, ser crítico ante esa información como elementos básicos, evaluar esa información, y eso realmente lo va a tener que aprender orientado por el profesor como un elemento base. Entonces, yo creo que esto es lo que nos está marcando el panorama básico. Nos cabría algunas preguntas cuando hablamos de las TIC si las introducimos dentro de la escuela. Yo digo aquí, ¿las TIC favorecen el aprendizaje? Pues mire, realmente no hay ningún estudio claro todavía que diga que la introducción de TIC en la escuela hagan que el aprendizaje sea mejor. Hay experiencias puntuales que parece que condicionan o que dicen que puede haber elementos positivos. Pero yo aquí quisiera hacer una reflexión. Comentaba antes que venía de Río, precisamente, en una reunión sobre políticas educativas de las TIC, y uno de los problemas que se planteaban claramente era esto. Es decir, nosotros hasta ahora, el modelo de evaluación, que sigue siendo el modelo, por ejemplo, PISA, que es el que tenemos como elemento referente, que decimos que cuánto sabe un alumno en matemáticas, cuánto sabe en lengua, y seguimos midiendo con los mismos parámetros que hasta ahora se venían midiendo el modelo de enseñanza. Claro, las TIC introducen un modelo diferente. Si yo lo que hago es que digo que el profesor en un momento sigue utilizando el dónde está Roma y lo único que ha hecho ha sido cambiar el mapa por un mapa más bonito, bueno, pues entonces ahí no hemos introducido modificaciones sustanciales. Ahora, las TIC están favoreciendo otro tipo de cosas. Están favoreciendo un aprendizaje colaborativo que hasta ahora, por ejemplo, estaba en menor incidencia, y eso todavía no lo evaluamos. Entonces, quizá haya que variar incluso las pautas de evaluación para saber si las TIC están modificando el propio modelo de aprendizaje. Y todos sabemos que la enseñanza está altamente condicionada por la evaluación. Es decir, un alumno aprende en función de la evaluación. Pensemos cómo aprendemos nosotros el carnet de conducir. El examen de carnet de conducir nos hacemos expertos en test porque es lo que nos preguntan. Si yo llevo a mis alumnos
al laboratorio, ya no estoy hablando de las TIC, al laboratorio de física y química, pero luego yo no les pregunto sobre el laboratorio se convierte en un elemento absolutamente circunstancial que no influye en el aprendizaje del alumno. Entonces yo tengo que introducir en el propio modelo de evaluación los aspectos que quiera tener incidencia. Entonces quizá haya que hacer una modificación sobre los modelos de evaluación cuando estemos hablando contigo. No obstante, ahí tienen una serie, no voy a detenerme en ellas, que sí que parece que producen las TIC, es decir, mejoran el interés, sobre todo parece que producen motivación. Habría todavía que cuestionarse, porque es verdad que cuando se introducen las TIC en el aula, los alumnos se ven más motivados, pero habría que ver si cuando las tengamos de forma continua, si esa motivación permanece o no, ¿no? Que todavía estos son elementos que no están claros. Sí que está claro que, por ejemplo, pueden favorecer el trabajo en grupo. Porque nosotros siempre hablamos mucho del trabajo colaborativo, que la escuela tiene que favorecer el trabajo en grupo y tal, y desde la propia perspectiva incluso de la idiosincrasia de la profesión, somos quizá los que menos trabajamos en grupo, etcétera, por lo tanto, ¿cómo podemos enseñar a nuestros alumnos esto, no? Pero bueno, este tipo de acciones sí que parece que están claras dentro de las TIC como elementos que aparecen. Por ejemplo, hay experiencias que sí que ponen de manifiesto pues que las TIC, por ejemplo, van muy bien para alumnos con necesidades educativas especiales, dan muy buenos resultados, como decía, el tema de la motivación, en fin, pero es una cosa que todavía está en discusión y que está en estudio, y yo realmente lo que pienso es que lo que hay que ver es la modificación del modelo de evaluación, y habrá que definir nuevas formas de evaluar cuando estemos utilizando este tipo de procesos. Sí que quisiera algunas reflexiones de carácter general, y con esto acabo esta parte genérica, es decir, ¿por qué? Entonces, si con esta cuestión decimos hasta dónde es, no es, ¿merece que las TIC las metamos en la escuela? Sería la pregunta. Bien, yo creo que sí, claramente por una razón. Es decir, como decía anteriormente, la sociedad tiene una integración de las TIC que todavía no las tiene en la escuela, y lo que tenemos claro es que un alumno cuando sale de la escuela se va a encontrar en un mundo en que las TIC están como un elemento clásico, básico. Es decir, el otro día creo que una noticia del periódico decía que más del 50% de los trabajos actuales ya trabajan con un ordenador. Entonces, si este es un dato real que está ocurriendo, por ejemplo, en España, entonces, y que ya en otros países está superando incluso esas cifras, significa que un alumno normal, cuando sale, va a tener que trabajar con el ordenador y, por lo tanto, debe tener un conocimiento porque se le convierte en una herramienta absolutamente básica. También creo que una reflexión importante es que no se trata de incorporar nuevos aparatos tecnológicos como ponéis para sustituir a los tradicionales. Es decir, no se trata de sustituir una pizarra, un encerado de tiza, por una pizarra luminosa simplemente, pero para hacer lo mismo. Es decir, esto implica, es una tecnología distinta y por lo tanto va a requerir una forma distinta de trabajarlas y una estructura distinta. Aunque el término de si la tecnología es una herramienta o no, hay incluso discusiones de decir que no, que la tecnología, yo creo que efectivamente, por ejemplo, el cambio de tecnología digital, analógica a digital, es algo que es mucho más allá de un cambio tecnológico, es algo que está incidiendo en todo el modelo social, está incidiendo y que realmente hay. Pero cuando hablamos luego de las aplicaciones concretas de una herramienta, las TIC es una herramienta. Y si es una herramienta, nunca va a ser un fin. Es decir, es una herramienta que va a estar en manos del profesor y que por lo tanto lo que va a tener que ser el profesor, el elemento que la tiene que manejar, cuanto mayor conocimiento tenga de esa herramienta, más resultado le va a poder sacar, pero ese sería el objetivo básico, que tiene que manejarlo el profesor como una herramienta. El modelo, incluso yo me atrevería a decir, de enseñanza asistida por ordenador, es un modelo ya superado, y se ve que la figura del profesor sigue siendo una figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, hasta en los modelos de formación propiamente online, la figura del tutor es la pieza clave en el modelo de formación online. O sea que la figura del profesor como elemento básico en la enseñanza, yo creo que es un elemento que sigue siendo clave en todo el proceso. Y el profesor, pues como era lo que decía, ¿no? Aquí está puesto que es el impulsor del cambio y es el que tiene que modificar actitudes y metodologías, básicamente. Será la persona que tiene que introducir realmente el proceso de las TIC. Bien, cuando nosotros nos planteemos una acción con TIC dentro de la escuela, entiendo que tenemos que manejar 4 parámetros o 4 factores básicos que siempre tendremos que tener presente. El primero, sin lugar a dudas, bueno, aquí está saliendo un poco desconfigurado por al trabajar, estaba hecho bien, sería la tecnología. Es decir, sin lugar a dudas tenemos que tener tecnología.
Es decir, tenemos que tener unos mínimos de tecnología para poder trabajar. Es decir, si yo estoy en un centro en el que tengo una ratio de 200 alumnos por ordenador, pues es que cuando yo quiera empezar a trabajar los términos, ¿cuánto le corresponde a un alumno? Al final va 1 hora al año y claro, pues eso no es manera de introducirlas. O sea, tenemos que partir de un mínimo de tecnología. Tampoco hay que llegar quizá a la sofisticación. Posiblemente en un futuro lleguemos al 1-1, pero es una situación de futuro y tampoco hay que llegar a esa situación extrema, es decir, si no tengo el 1-1 no puedo funcionar, pero sí que tenemos que tener unos elementos mínimos de tecnología. El otro punto básico en este momento ya es hablar de conectividad. O sea, ya no podemos hablar de TIC sin hablar de conectividad. Y yo creo que además es el elemento, antes comentaba tomando un café, que para mí creo que es el elemento de futuro más importante cuando se administre desde las propias administraciones. Es decir, posiblemente la tecnología en un futuro pueda ser aportada hasta por el propio alumno. Digo, el ordenador, pueda que vaya con el portátil. Ahora se están hablando de los portátiles nuevos, los de $100, en fin, posibilidades. Pero la conectividad siempre va a tener que estar allí. Y entonces, la conectividad cada vez va siendo más necesaria, los anchos de banda van siendo mayores, las necesidades de conectividad es un elemento que aumenta progresivamente y que quizá las administraciones como tal sea algo en el que van a tener que incidir de forma importante. Pero claro, el otro factor básico es que cuando yo me meto en un aula y puedo tener ordenador, puedo tener conectividad, pero lo que voy a necesitar van a ser contenidos, porque la enseñanza también básicamente su elemento es transmisión de conocimientos, transmisión de contenidos, y por lo tanto tengo que tener contenidos. Y ese es un elemento fundamental en todo el proceso. Y cuando yo haga cualquier programa, proyecto, tengo que saber que tengo que suministrar contenidos para poderlo llevar a cabo ese programa, porque si no me voy a encontrar bastante limitado. Y por último, y vinculado sobre todo ello, evidentemente cuando pongo recursos humanos estoy diciendo profesor. Es decir, el profesor tiene que ser la pieza clave que tiene que configurar todo, con el que tiene que manejar y el que tiene que hacer esa estructura de formación que sería el elemento básico. En este sentido, esto lo voy a pasar rápidamente, ahí tienen un poco lo que ha sido el propio CENICE, que es heredero del antiguo PNTIC, el programa de nuevas tecnologías, que ya empezó previamente incluso con el proyecto Atenea y Mercurio, y que hoy muchísima de la gente que está formada o que está trabajando en este campo era originaria, que estuvo trabajando en el programa Atenea y Mercurio. El Atenea era el programa de informática y el Mercurio sobre medios audiovisuales. Luego se constituyó el PNTIC en el 88 y en el 2000 el CENICE aparece como unión del PNTIC y el CIDEAG, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación a Distancia, y por lo tanto era el heredero antiguo de lo que era el INVAD y el CENEVAD de entonces. Bueno. ¿Qué hacemos en el CENICE? Bueno, pues en el CENICE básicamente tenemos, por un lado, lo que sería el desarrollo del portal educativo del Ministerio de Educación, que el Ministerio realmente en este momento tiene dos portales, el MEC.es, que sería el que es el portal más administrativo en el que aparece pues toda la información de estructura, de programas, etcétera, pero el portal educativo es el portal del CENICE, es donde está recogido todo lo que son recursos, etcétera, como ahora podemos ver brevemente. También estamos, puesto que teníamos el heredero de la educación a distancia, estamos trabajando con la educación a distancia, se está haciendo la producción, más que la producción en sí misma, la coordinación de producción de todos los contenidos curriculares, que decía que era un elemento clave, pieza del proceso. Se está trabajando con proyectos de la Comunidad Europea, y trabajando con todas las comunidades autónomas, y luego otro aspecto es el tema de la televisión educativa, que también está a cargo, porque esto que sería toda la integración de lo que serían las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, aquí está el... ¿Entra? ¿Se ve? No. Para entrar en internet, a ver un momento. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Les quería enseñar brevemente el portal. Bueno, el portal ha sufrido cambios en los últimos meses. El portal anteriormente era un portal que estaba destinado básicamente al centro y se estaba estructurado desde la estructura del centro, y ahora lo hemos cambiado desde la estructura de usuario. Nos parece que es un elemento clave, puesto que realmente lo que nosotros tenemos son usuarios, ¿no? Es un portal que en este momento tiene
yo creo que el portal en lengua castellana más importante educativo que existe en el mundo. Está dentro de los 10 primeros portales educativos del mundo. Y realmente porque tiene toda una gran cantidad de contenidos. El número de visitas cada vez afortunadamente está siendo más grande, porque está generando, decía antes, problemas de conectividad, porque no hacemos más que ampliar el ancho de banda, pero cada vez el ancho de banda va aumentando porque vamos teniendo más visitas. Tenemos, la verdad es que a veces las visitas es difícil poderlas determinar, porque aunque tenemos contadores, pero hay veces que están en caché, que en fin es complicado. Pero vamos, tenemos sin lugar a dudas más de 1,5 millones de visitas mensuales, y hay programas específicos que les puedo decir, por ejemplo, el programa de Descartes de Matemáticas, que la última cifra que habían contabilizado ya tiene cifras de entrada de 30 a 35.000 usuarios diarios. O sea, lo cual significa que el programa está siendo, porque realmente está siendo manejado por usuarios españoles y por usuarios latinoamericanos en gran medida, ¿no? Bien, el programa, como digo, básicamente es un programa que va funcionando desde la perspectiva de recursos. Es decir, lo que le hemos orientado básicamente es a ofrecer recursos al profesorado, pero no solo al profesorado, sino también a los alumnos y a las familias. Sería la idea que estamos manejando dentro del propio programa, ¿verdad? Entonces, como ven, aquí a la izquierda estaría todo el... bueno, sí, a la izquierda, como ven, estaría el poder entrar por un sitio o por otro. Vaya, un momento. ¿Entra? Sí. Vamos a ver, entonces tenemos, fíjense, entrando en recursos educativos, tenemos curriculares y aparecen las asignaturas. Realmente, como ahora vamos a ver, hay más de 40 webs dedicadas a las diferentes asignaturas de todas las materias. Realmente está el currículum escolar en toda la parte referida al currículum común del Estado español, puesto que saben que la configuración está, el 60% lo desarrolla el Estado y el 40% todavía tienen competencia las comunidades, pero también he de decir que en asignaturas, sobre todo las asignaturas de ciencias, matemáticas, etcétera, tampoco luego hay mucha diferencia entre el otro 40%, y por lo tanto prácticamente en esos campos está desarrollado en un nivel mayor. Si entramos en el campo de asignaturas, ahí estarían todas las asignaturas, por ejemplo. Pueden entrar, si ven por la derecha, el nivel, por ejemplo, estaría el nivel por perfiles educativos. Es decir, incluso se puede ver por infantil, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. La idea, cuando ahora entremos en las asignaturas, hay dos tipos de programas o de recursos distintos. Normalmente hay esta web amplia que decíamos, en la que coge todo el recurso de toda la asignatura a lo largo de toda la etapa. Es decir, ahora entramos, por ejemplo, en ciencias naturales, entramos en el programa de biosfera o tal, y nos encontramos pues que ahí está toda la secundaria desarrollada básicamente, pero luego también aparecen toda una serie de recursos que están hechos por profesores, sobre todo son resultado de premios que se vienen haciendo a lo largo ya de todo el tiempo, desde que apareció el CENIC, desde el año 80, y entonces son premios de materiales curriculares que han ido haciendo los distintos profesores, y esos son elementos más pequeños, porque ya puede ser sobre la genética humana, y hay un programa específico sobre genética humana o sobre tal, ¿no? Bien, los programas, tal y como están desarrollados, en principio lo que son estos grandes programas, estas grandes web que están conteniendo todo el desarrollo educativo, tienen 3 niveles de entrada normalmente. Se puede entrar como padre, se puede entrar como profesor y se puede entrar como alumno. La entrada como profesor normalmente lo que representa es información técnica de cómo poder utilizar estos programas. La entrada como alumno es donde estaría el programa propiamente dicho, y la entrada como padre está dando otro tipo de recursos que pueden ser útiles también para la familia. Por ejemplo, puede aparecer en programas que estén en temas de desarrollo de secundaria, pues dar orientaciones. Mire usted, si entra en el programa de física, le habla sobre las carreras de física, qué salidas profesionales tiene, etcétera. Es decir, está intentando dar un panorama de lo que sería toda esa acción. El tipo de programas son variopintos y distintos. Los hay mejores, los hay peores, lógicamente, en función de todo el desarrollo que han tenido, pero siempre no son libros de texto, como ahora veremos, no es un libro de texto que se ha llevado aquí, sino son programas que están desarrollados todos multimedias,
que están desarrollados desde la perspectiva de unidades didácticas completas, interactivos, con ejercicios de autoevaluación, con ejercicios, es decir, que están para que el alumno sea el propio que los pueda ¿Ahí ha entrado? Bueno, pues por ejemplo, bien, aquí ven por ejemplo el tema de profesorado, alumno público. Esto sería alumnado público, lo que me estaba refiriendo a entrar por un sitio, por otro. Este es uno de los proyectos, este es el proyecto, y este además es uno de los proyectos, yo me atrevería a decir, más clásicos. El proyecto Biosfera es un programa de ciencias, es uno de los proyectos más clásicos de todos, en el sentido de que es quizá el que responde a una estructura más de unidad didáctica secuenciada de forma muy concreta. Está entrando, ¿no? ¿Se ha parado? Vuelve a dar a ver. No entra, ¿no? Ahora. Bueno, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ven que en la parte de arriba tenemos primero, segundo, tercero, cuarto de eso, etcétera, etcétera. Estaría lo que sería, es un programa que esté referido a todo el desarrollo de la asignatura de biología y geología a lo largo de todo el bachillerato, toda la ESO y el bachillerato. Si ahora entramos en, bueno, hay, por un lado estaría, como ven, tiene unidades, aplicaciones, porque estaría en todas experiencias, está con vídeos, está con... Vamos a ver, hemos entrado por ejemplo en cuarto de eso y aquí nos aparecen las distintas unidades. Es decir, bueno, realmente lo que vamos a ir navegando hasta llegar a las unidades concretas, ¿no? Este ha sido el modelo básico que nosotros hemos tenido de desarrollo de contenidos. Es decir, hasta ahora nosotros hemos venido trabajando en el tema de contenidos de esta manera y estos programas, por ejemplo, fueron desarrollados por el CENICE previamente antes de contacto con las comunidades autónomas. Cuando se han desarrollado luego con las comunidades autónomas, se ha desarrollado primaria, porque el CENICE prácticamente había trabajado en secundaria como elemento básico. Y ahora, como más adelante les contaré, ha habido una modificación sobre el proceso. Para volver ahora un momento para no salir de ahí. Eso, vale. Perdonar. Bueno, vamos a ver. Bueno, este es simplemente un gráfico de evolución del número de usuarios, teniendo en cuenta que desde el año 2000 no tenemos las competencias nosotros. Y entonces, porque ese es un punto que hay que tener presentes. Nosotros en este momento el Ministerio no tiene ninguna competencia, los centros dependen ya de las comunidades autónomas, el profesorado depende de las comunidades autónomas. No obstante, el crecimiento de usuarios registrados dentro de la propia web sigue aumentando, pero bueno, este ya no es un dato más. Vamos a ver el programa que realmente se está haciendo. Se ha ido para atrás. El programa que se está haciendo a nivel global, que sería el programa Internet en el Aula, que es un programa que está en colaboración, responde a un convenio hecho entre el MEC, Ministerio de Industria y posteriormente con las comunidades autónomas. Lo que pretende es simplemente llevar las TIC a la escuela. Se intenta que participe toda la comunidad educativa dentro de lo que podamos, y se establece a través de unos convenios marco, que ha habido un convenio marco entre los dos ministerios y luego ese convenio marco se abre a las comunidades a través de convenios bilaterales. No obstante, realmente a partir de eso está funcionando luego todo en conjunto, aunque existen los convenios bilaterales, Ministerio de Educación, pero estamos funcionando de forma conjunta. Tiene un periodo de aplicación, como ven ahí, del 2005 al 2008. Hubo un convenio previo que fue Internet en la Escuela, que había empezado en el 2002. El nombre del cambio, como ahora verán, responde un poco al tipo de actividades nuevas que se han planteado. Primeramente lo que se intentaba era efectivamente eso, llevar Internet a la escuela, y una vez que ya las escuelas han quedado conectadas, etcétera, ahora lo que se intenta es llevar Internet a cada una de las aulas, y de ahí el nuevo nombre de Internet en el Aula.
Como ven, hay un presupuesto global de 453,5 millones de euros para ese periodo de los 3 años, en el que se está intentando implantar la sociedad de información. Este presupuesto es el que se está utilizando por parte de los ministerios, de las comunidades, y del presupuesto global de actuación en el sistema. Bien, ¿cuáles son las acciones? Bueno, por un lado, lógicamente, decía, en el sentido de que si antes hablábamos de los 4 factores digitales, uno de ellos es dotar de infraestructura. Es decir, hay que dotar a los centros de infraestructura básica en los centros, y esa estructura básica, estamos hablando, dotación de ordenadores y dotación de conectividad. La idea es que al finalizar el periodo todas las aulas tengan conectividad. Esto realmente es de las cosas que se están consiguiendo en una medida más alta. Ya prácticamente más del 95% de las aulas casi tienen conectividad en el aula, de los centros tienen conectividad en el aula y en banda ancha, que sería el objetivo que se perseguiría. No quiere decir que haya muchos puntos, porque ahí depende lógicamente de cada comunidad, y cada comunidad está adoptando formas distintas. Hay quien ha adoptado la wifi, hay quien ha adoptado cableado, es distinta todas las alternativas que se están produciendo en el proceso, pero lo que sí que es uno de los objetivos. También dotar de una infraestructura avanzada, es decir, no solo tener ordenadores de sobremesa, se está empezando a dotar también con portátiles, con cañones, en algunos casos con pizarras interactivas, es decir, dependiendo cada comunidad es la que está definiendo qué tipo de modelo es el que quiere llevar y está configurando modelos distintos. Aparte, también se está planteando el tema del soporte técnico, intentando desvincularlo del propio profesorado. Es decir, es bastante frecuente que si existe el coordinador TIC en los centros, en un determinado momento haya sido, digamos, el chico para todo, ¿no? Y la idea es que esto no sea así. Se entiende que el soporte técnico tiene que ser algo que se esté dando desde el exterior, fundamentalmente, bien porque cuando se compran los materiales, por ejemplo, se está desarrollando mucho las políticas, es decir, se hace una compra de materiales de 5 años y se extiende la garantía a los 5 años para tener garantía de mantenimiento y servicio, porque más allá de los 5 años realmente ya un material tecnológico empieza a ser obsoleto, ¿no? Y entonces pues se está funcionando un poco en ese sentido. Y luego hay otro punto que tienen aquí, que es el tema de la iniciativa de las familias conectadas, que sería un poco abrir hacia la comunidad educativa el tema de las familias. Esto ha sido, se han abierto unos créditos blandos para las familias que tienen hijos en edad escolar, de tal forma que tenían el 0% de interés y a 3 años para que pudieran adquirir equipos. Eso había una dotación en torno a 100 millones de euros para que eso se pudiera hacer. Y luego yo me atrevería a hablar de las acciones que están ya más en vehiculación con los que sean los propios aspectos educativos y por lo tanto del Ministerio de Educación, porque las otras están más en vinculación con el Ministerio de Industria y estas serían las que estarían más en vinculación con el Ministerio de Educación, que sería básicamente, como decía, el tema de materiales, creación y desarrollo de uso de materiales, la formación del profesorado y la evaluación y el seguimiento. Por eso cuando yo hacía la presentación ahora decía que quería hablar de esos aspectos. Bien, aquí está un poco cómo a través de los convenios, es decir, la gran parte económica estaba aportada por parte dentro del convenio con Red.es. Cuando hablamos de Red.es es una empresa que posiblemente conozcan, que es la que está también gestionando el tema del plan Avanza y tal. Es la empresa que dependiendo del Ministerio de Industria está encargada de gestionar todo este tipo de acciones. Bien, se funciona de forma, como ahí está marcada, con convenios bilaterales, pero realmente el paquete importante es el que está debajo. Es decir, existe un comité técnico de tecnologías de la información y comunicación en el que están presentes representantes de todas y cada una de las comunidades, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Industria, y que es realmente donde se están tomando las decisiones de funcionamiento global, sobre todo que no sean específicamente quizá en el tema de dotación, porque la dotación en cada comunidad, como decía, es donde tiene una acción más significativa. Fíjense que aquí está la relación entre lo que sería industria y comunidades autónomas, pero hay una variación. En el convenio Internet en el aula, la parte que pone infraestructura, que ahora pone el 64% del presupuesto, eso era el 100%. Precisamente cuando se planteó Internet en el aula, lo que se veía era que había que hacer acciones importantes en el campo de los contenidos y en el campo de la formación, que no bastaba con dotar de ordenadores a los centros si luego no se trabajaba con el profesorado y no se trabajaba. De ahí que como la gran parte del dinero que se estaba aportando venía
de proyectos de industria, se consideró la importancia de que parte de ese dinero también fuera dedicado a lo que ahí llamamos servicios de la comunidad educativa, es decir, que vaya a elaboración de contenidos y a la formación del profesorado. También una acción nueva que aparece en el proyecto de Internet en el aula es lo que ahí aparece como nuevas actuaciones, lo que pone, por ejemplo, actuaciones de convergencia, que están destinadas a atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo, la compra de periféricos específicos para aquellos alumnos que tengan necesidad o para actuar elementos de desigualdad entre distintas comunidades que pudieran hacer acciones de cooperación. Bien, sin entrar más en esto, las acciones que por parte del Ministerio se vienen haciendo, pues sería básicamente, como decía, desarrollo de materiales educativos. Aquí están las 40 web, 26 que aportó el MEC en su momento, que decía de secundaria, 14 recursos, 14 web nuevas de primaria y secundaria básicamente. Formación del profesorado, que aunque no tenemos competencia realmente a través de la coordinación con las comunidades, nosotros tenemos formación online de profesorado, y entonces en este momento estamos formando a más de 18.000 hay más de 18.000 profesores en cursos online funcionando, aunque es un modelo que, como luego comentaré, estamos tendiendo a abandonarlo y que sean las propias comunidades quienes lo empiezan a asumir. Y por último, el seguimiento y la evaluación. Voy a centrarme brevemente, porque creo que lo más importante, en el tema de los contenidos y el giro que estamos dando al proceso. Bueno, efectivamente, la acción de contenidos de forma global intenta cumplir estos aspectos. Es decir, intentamos que se elaboren unos contenidos útiles, modulables, interoperables y reutilizables. Y esto nos parece absolutamente fundamental. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay algo que no he dicho de los contenidos y me parece básico. Todos los contenidos que se están creando son libres y gratuitos para todo el mundo. Es decir, cuando decimos que tenemos todo el currículum desarrollado en línea, eso está en libre uso para todo el mundo. Eso hace que se pueda utilizar desde España y que se pueda utilizar desde el exterior, ¿no? Bien. ¿Qué problemas nos ha planteado los contenidos y cómo hemos estado hasta ahora y cómo entendemos que debemos evolucionar? Bueno, la primera cuestión son, estos contenidos los hemos licenciado o los estamos licenciando con licencia Creative Commons, para que puedan ser libres, utilizables. Y lo que hemos visto cuando estamos viendo los resultados de actuación, antes veíamos que yo entraba en una unidad didáctica y veíamos que la unidad didáctica es algo que encorseta mucho el modelo de contenido. Es decir, si bien viene muy bien a un profesor, porque el último término es como si tiene el libro de texto, coja la unidad didáctica y empieza a desarrollarla, sin embargo, nosotros sabemos que la realidad de una clase es muy diferente y que puedo tener alumnos de distinta situación, que yo no todos los alumnos tienen mi mismo nivel y por lo tanto la unidad didáctica vemos que es algo que encorseta bastante el proceso. Eso ha llevado a un modelo distinto del trabajo de los contenidos, para los contenidos nuevos que vamos a hacer y lo que estamos haciendo con los contenidos actuales. Y hemos definido o estamos trabajando sobre lo que llamaríamos el objeto digital de aprendizaje. En primer lugar, tenemos claro que hay que diferenciar entre lo que sería el concepto del contenido propiamente dicho, de cómo yo trabajo con el contenido en el aula y la forma que empaqueto ese contenido. Es decir, una cosa es que yo pueda utilizar una fotografía, por decir así, un media, como un objeto de aprendizaje, y otra cosa es cómo integro esa fotografía dentro de todo el proceso de funcionamiento dentro de la clase. Para lo cual a lo mejor yo monto un PowerPoint o monto lo que sea como una estructura, y entonces el PowerPoint al final lo monto con 5, con 10 fotografías, más un vídeo, más un sonido, más un texto que añado, etcétera. Bien, entonces nosotros el planteamiento es, estamos creando objetos de aprendizaje sencillos, que por sí mismos los podemos unir y constituyen un objeto, o sea, un media, digamos, en primer lugar, un media integrado que constituya más cosas. Los medias integrados los vamos integrando y puedan constituir la secuencia didáctica. De la secuencia didáctica yo pueda pasar al programa. Es decir, vamos a hacer una estructura absolutamente secuencial. Pero lo que nos parece muy importante es la separación en pequeños objetos de aprendizaje. Pequeños objetos de aprendizaje que el primer problema que nos plantea es la necesidad de estandarización de los metadatos para que se puedan localizar bien esos objetos de aprendizaje. Entonces, eso ha llevado a que se haya constituido un comité español con AENOR para generar la estandarización. Se está trabajando en perfiles de LOM básicamente, para la estandarización de los metadatos de todos los objetos de aprendizaje, que ya está prácticamente hecho.
y que se va a aplicar a todos los objetos de aprendizaje. Ahí están trabajando también, incluso en la industria privada está en colaboración con nosotros. Esto entendemos que puede tener varios elementos positivos. Uno, que creamos objetos que tienen que ser además interoperables, tengan que correr en todas las plataformas. Yo he de decir que en España, como saben, además hay algunas comunidades que solamente trabajan, por ejemplo, con Linux, otras que trabajan con Windows, etcétera. Entonces, por lo tanto, todos los objetos tienen que ser objetos que corran en todas las plataformas. Ese es un elemento clave. Y como digo, el tema de la estandarización. A partir de ahí, lo que se puede hacer es a la vez generar programas de empaquetamiento que pueda tener el profesor para que pueda construir sus propias unidades. Yo comentaba aquí un poco que esta es una idea que, aunque vayamos hacia eso, tampoco abandonamos lo anterior. Es decir, las unidades seguirán estando, otra cosa es que esa unidad la pueda tener fragmentada y pueda acceder a ella de forma prefragmentada. Por entendernos un poco a modo de símil, ¿no? Es decir, comentaba antes también, es como si nosotros trabajáramos con un mueble. Yo quiero tener un mueble en casa y entonces tengo, por decir así, en este momento 3 opciones. Puedo irme a un sitio que me compro el mueble completo, me gusta este mueble, van, me lo montan y yo simplemente, ese sería un poco el modelo unidad didáctica. Está todo hecho, yo lo utilizo y trabajo con él. Existiría un modelo que es el del bricolaje propiamente dicho, es decir, yo me mido, hago las medidas, voy, encargo que me corten la madera, tal. Esos son modelos que se están trabajando y que cada vez se están potenciando más, es decir, trabajar con JClick, en fin, estos modelos que son capaces de que un profesor se genere automáticamente con herramientas toda la estructura. Pero diríamos que tenemos el tercer modelo que además ha triunfado mucho en el mundo, que es el modelo IKEA, sin hacer propaganda, pero es en el que yo, de alguna manera, es un bricolaje muy reducido, ¿no? Yo ya sé que voy, compro esto y lo que tengo que hacer es ensamblar, pero ya tengo elementos de calidad para ensamblar. Ese sería un poco el proceso también al que estamos tendiendo, es decir, yo voy a tener esos objetos digitales construidos con calidad, pero que luego el profesor los va a tener que empaquetar y montar en función de sus propias necesidades. No sé si queda claro el modelo al que estamos tendiendo y las necesidades a que a esto nos ha llevado. Bueno, estos serían básicamente lo que han sido los contenidos que teníamos hasta ahora. He de decir que todos estos contenidos han estado desarrollados por profesores, es decir, aquí han colaborado más de 1000 profesores en general en toda la estructura de desarrollo de estos contenidos. Lógicamente esos profesores no están en el CENICE, sino que el CENICE lo que está haciendo es, en colaboración con las comunidades, coordinando grupos de trabajo que están elaborando. Como digo, están desarrollados en todos los niveles y para todos los niveles educativos, y las características de que sean modulares, interoperables y reutilizables nos parece que son elementos básicos del proceso. Me atrevería a decir otra cosa. Cuando yo genero los estándares y lo que hago es definir objetos simplemente de aprendizaje con estándares, y estaría hablando de el que pueda incluso luego utilizarlos en distintos tipos de plataformas y con distintas máquinas. Igual que ahora hemos llegado a estándares, por ejemplo, de fotografía, en el que tengo el JPG, y lo tenemos definido como modelo JPG, y entonces yo lo que hago es que ahora le llamo desde un ordenador o le llamo desde una consola de PSP, le podría llamar, o le llamo desde el teléfono móvil. Esta sería también la idea en la que estaríamos. Es decir, si yo consigo definir objetos independientemente, luego lo que yo voy a tener van a ser programas que me confeccionen, que según el aparato sobre el que estén corriendo me empaquetan de una manera o de otra y los pueda leer. Entonces ese sería otro de los objetivos que estaríamos persiguiendo, porque la realidad es que en este momento no sabemos ni hacia dónde vamos. Digo, no sabemos hacia dónde vamos en el campo tecnológico. Es decir, ¿cuál va a ser el modelo de ordenador del futuro? ¿Se va a implantar la PlayStation en la clase? ¿Van a ir los chavales con el teléfono móvil y ya tenemos el 1 a 1 en el teléfono móvil? En fin, por eso entendemos que incluso a la hora de generar estos contenidos y definirlos desde marcos estándares y tal, sería un avance que podríamos mostrar. Bueno, vuelve a ser un poco esto. Estos son contenidos de los que actualmente tenemos. ¿Cómo vamos de ahora? Bueno, indicar aquí, por ejemplo, y sí que les recomendaría como contenidos, y que fue un poco a partir de ahí de donde fuimos evolucionando. Ahí hay dos contenidos que están marcados y que están en las fotos, que sería el banco de imágenes. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un banco de imágenes que ahora se está ampliando, no solo imágenes, tiene imágenes, sonidos y vídeos.
precisamente con esto. Esto fue una idea, hay una serie de imágenes, están catalogados, se definieron unos metadatos para ellos que ahora cambiarán cuando se termine de hacer el perfil final para que sean más ajustados, pero de tal forma que están puestos a disposición del profesorado. En este momento hay más de 40.000 fotografías, por ejemplo, puestas ahí, hay más de 1.000 sonidos distintos, hay, en fin, se están empezando a introducir vídeos, y esto es lo que nosotros vimos, como a partir de ahí, por ejemplo, gran parte de esas fotografías luego está en la figura que hay abajo, que es el glosario técnico multimedia de la FP. Es decir, ha habido un encargo de elaboración de un glosario para las familias de FP y se han definido 2.000 términos de cada una de las familias formativas dentro de la FP. Esos términos que están definidos a la vez están locutados, y se han locutado además, como ven, si ven abajo, están en todos los idiomas del Estado español, más inglés, francés y alemán, se están locutando, y llevan asociados medias o multimedias. Es decir, que si yo digo que es una casa, pues lleva ya la definición de casa, está locutado, y luego además lleva una serie de fotografías o tal, o vídeos en torno a la casa y tal. Esto que es realmente lo que es simplemente la construcción de un gran repositorio, al que este sería un programa concreto en que de ese repositorio de objetos le estoy llamando de determinadas formas y me lo empaqueta o me da una salida diferente. Pero a la vez esas mismas fotos las puedo sacar por otro sistema que sería el banco de imágenes, que cuando se las pido me da la información de otra manera, pero estoy siempre yendo al mismo repositorio a pedir la información. Entonces esto es un poco la idea que nos fue dando en este avance. He de decir que en el caso de los contenidos nuevos que se van a producir, uno de los acuerdos que se ha acordado en este comité técnico es que todos los que se produzcan este año ya van a salir en todos los idiomas del Estado español. Es decir, salen en castellano, en vasco, en catalán, gallego e inglés. Va a salir también en inglés todos esos contenidos. Bueno, estos son los nuevos contenidos que se presentaron y que están en relación con infantil, y estos serían los contenidos que se están desarrollando en para el año 2006, y que, como ven, lo que está planteando es una situación de currículum, de qué es lo que no estaba, dónde había más deficiencias, y lo que se está intentando cubrir es cada vez más ese nivel de deficiencias y empezar a actuar ya sobre otro tipo de contenidos que nos parecen también que son muy importantes, como son pues educación medioambiental o educación para la salud, es decir, lo que hasta ahora han venido siendo áreas transversales, pero también la elaboración de contenidos en este sentido, que eran elementos que estaban fuera. Y luego atender también a contenidos específicos para alumnos con necesidades educativas especiales, que creemos que también es un campo que tenemos que ir cubriendo de forma general. Toda esta estructura de contenidos, además, se está apoyando en un modelo que también está ahora en fase de construcción. Y es, hasta ahora, hoy me comentaban que creo que aquí en el País Vasco está puesto el link, han dado ahora a los profesores el tema del link incluso al CENICE. Bien, en este caso se ha puesto un link. En otros casos nosotros los propios contenidos incluso se les ha dado a la comunidad y en sus servidores han cargado todos los contenidos. Esto genera un problema, lógicamente. Genera un problema de que los contenidos, si se actualizan, hay que estar permanentemente mandando. Bueno, entonces lo que se está planteando en este momento es la elaboración de una plataforma a nivel nacional de almacenamiento de los contenidos educativos. De tal forma que esa plataforma lo que va a tener van a ser 18 nodos, uno en cada comunidad autónoma y otro en el CENICE. Y esa plataforma estaría completamente interconectada, de tal manera que los contenidos se puedan subir desde cualquiera de las plataformas, estarían almacenados en el nodo concreto, pero cuando a un profesor desde cualquier sitio consulte, va a consultar a la base de datos general, y por lo tanto, en principio, va a solicitar ¿qué hay de volcanes? Entonces me va a decir, volcanes hay todo esto, yo necesito que le estamos pidiendo desde Bilbao y está en Cataluña, bueno, no importa, entonces hacemos la conexión y bajamos ese contenido para su utilización. Pero esto, por un lado, nos está eliminando el tener que estar permanentemente generando en todos los sitios estos contenidos. A la vez estamos ahorrando mucho espacio, estamos agilizando el modelo. Entonces esto está, en este momento, esta plataforma ha salido ya a concurso, se está elaborando, esperamos que pueda estar en plazo de un año y algo. Se está a la vez, lógicamente, esto está
todo en interconexión con todo el tema de los estándares de los modelos que se está trabajando para los contenidos, etcétera, y ha salido a través de unos concursos que sacó Red.es, con este dinero que estábamos diciendo dedicado a todo el tema de formación y contenidos. Es la estructura sobre la que está, y esperamos que en un plazo de año y medio podamos ya tener resultados efectivos y reales del tema, ¿no? Esto es un poco lo que yo diría que estamos como evolucionando el sistema de evolución al que se está yendo. Bueno, de forma rápida. En el campo de la formación, que sería el otro campo que estamos trabajando y que estaría también en relación con lo que tenemos aquí, en el campo de la formación, desde el CENICE tenemos tres aspectos básicamente formativos: uno sobre profesorado, otro sobre personas adultas, que es lo que llamamos las aulas mentor, y luego lo que es la formación a distancia, que queda del alumnado que no está siendo formado a distancia desde las propias comunidades, que es alumnado fundamentalmente que está estudiando secundario, bachillerato, tal, pero en el extranjero. Entonces simplemente es el que básicamente está. Bueno, yo aquí voy a hablar brevemente de lo que sería la formación del profesorado, que es la que creo que tiene más interés, y en las líneas además lo que hemos venido haciendo también y hacia dónde estamos caminando. Bueno, lo que hemos venido haciendo hasta ahora ha sido, bueno, tenemos una plataforma de e-learning propia que estaría aquí en la web esta de Formación CENICE. Hay más de 35 cursos distintos sobre formación básicamente en TIC. Ha sido las características que tendría, bueno, pues serían, yo creo que las plataformas clásicas de e-learning está funcionando, en el que hay un elemento clave, como decía, que es la figura del tutor. Nos parece que es un elemento fundamental, a tal nivel, por ejemplo, que como anécdota o como realidad del proceso, es decir, hasta dónde la presencia humana es fundamental. Nosotros, por ejemplo, se matricula el profesorado para hacer tal curso. Entonces hay un seguimiento al principio, si de para tal fecha tiene que estar ya funcionando, usted tiene que haber contactado con nosotros, bien a través de porque ya tiene que mandar una unidad o por lo que sea. Bien, el hecho de que no la mande, si alguien no entra en contacto, llamar por teléfono al profesor, decirle cuál es el problema, que a veces es simplemente un problema de tipo técnico, pues ha querido entrar, ha tenido una dificultad, no ha podido tal, recupera esa llamada y garantiza que el 15% de los profesores que se matriculan acaben en mayor medida. O sea, nos aumenta en un 15%, lo tenemos comprobado, el hecho de esa llamada primera por teléfono, de mucha gente que abandonaría en el primer momento, y que el hecho de atenderle primeramente favorece el proceso de que entre en el proceso y continúe. O sea, esto yo creo que es un dato claro de la importancia de la presencia humana dentro del propio proceso, ¿no? Yo diría que un curso de e-learning, por muy buenos materiales que tenga, si tiene un mal profesor, funciona mal, mientras que un curso de e-learning con un buen tutor, aunque los materiales sean peores, da mejores resultados. Es decir, la figura del profesor sigue siendo un elemento clave. Bueno, los materiales nosotros hasta ahora los tenemos en internet, están metidos y por CD-ROM en función de las necesidades. Ahora estamos pasando una fase de poner una zona de descargas dentro del CENICE, de tanto de las webs como de los materiales y tal. Estábamos teniendo el problema de que el ancho de banda se nos saturaba muchísimo cuando hemos hecho experiencias, ¿no? Pero bueno, esto sería. Están desarrollados evidentemente por autores que manejan los contenidos, pero esta parte yo diría que es el tema del seguimiento. Tenemos una plataforma específica en la que el aula virtual es el punto clave, pero yo creo que esto cualquier plataforma en términos generales de e-learning pues es lo que suele cumplir, y no voy a meterme demasiado. Y luego, lo que sí que tienen una característica es de decir que los cursos básicamente han sido formación en herramientas TIC, porque esto es importante para lo que lo voy a comentar. Es decir, son formación en herramientas TIC, aunque el proceso de evaluación siempre contemplaba la aplicación de esas herramientas en el aula. Ese es un punto clave. Es decir, cómo se utiliza esa herramienta. Si yo antes enseñaba a un profesor a manejar Word, por ejemplo, o Open Access o lo que fuera, entonces, cómo eso luego lo utilizaba él en el aula. Y ese es un punto clave, ¿no? Pero, hasta aquí, este ha sido el modelo. Esto nos ha llevado a que en los últimos datos que nosotros tenemos, pues por ejemplo, yo diría que en España en general, más del 92%, me parece que estaba 92, 93, estoy hablando de cabeza, de profesorado manejaba la informática. Más del 70% maneja Internet. Luego, por lo tanto, yo diría que en este momento, ante esta realidad, digamos, la fase que quizá en algún momento se planteó de cierta tecnofobia por parte del profesorado y tal, yo diría que es una fase superada. Ahora, esos datos
evidentemente no llaman mucho la atención cuando los comparo con cuántos profesores utilizan las TIC en el aula, que entonces no sube del 15-20% como mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el profesor está utilizando la informática como uso personal o incluso para preparar sus clases, pero no lo utiliza dentro de la clase. O sea, y este sí que es un dato que en este momento parece que está bastante contrastado y que es bastante fiable. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchísimas razones. Una de ellas es que quizá incluso la propia formación que el profesorado ha recibido ha sido una formación básicamente en herramientas. Entonces él utiliza las herramientas para construir su propia clase, pero tiene la dificultad de luego aplicarla con sus alumnos, no sabe cómo aplicarla directamente con sus alumnos. Por eso, el cambio que nosotros queremos en este momento plantear al tema de la formación sería ir más sobre los aspectos didácticos y metodológicos de la aplicación de las TIC y ya además específicamente vinculado a la materia de la que el profesor enseña en su clase. Es decir, incidir en la formación del profesor de matemáticas, en cómo puede trabajar las matemáticas dentro de la clase, con qué programas, de qué forma, cómo puede conseguir los contenidos, cómo puede conseguir las capacidades de los alumnos, desarrollarlas desde esa perspectiva. Entonces, cuando se planteó, a través del programa de Internet en el aula, qué modelo optar para la formación del profesorado, lo que se vio era que antes de nada merecía la pena invertir en la elaboración de materiales de formación que estuvieran dirigidos en esta línea. Y una vez que estén los materiales construidos, si acertamos con ellos, empezar realmente una fase de formación importante. Con el siguiente objetivo, además, si estos materiales funcionan en lo que sería la formación, continuada, que es donde lo vamos a empezar a trabajar, si esto funciona, que pasen a ser materiales de formación inicial. Teniendo en cuenta, claro, que el tema de los materiales también, igual que el hardware y tal, es algo que va a estar en permanente modificación. Bueno, estos serían los cursos, tipo de los cursos que tenemos en este momento y que se han estado dando en el CENICE. Cómo ha evolucionado, por ejemplo, la línea, cómo vamos creciendo en el número de formación de profesorado, que salía bien. Bien, y esto sería un poco la nueva estructura que van a constituir los materiales que se ha encargado y que ya han salido también los concursos para la elaboración de esos materiales y en donde se plantea. Bueno, habría, como ven ahí, un módulo cero, por decirlo así, que va a tener un tipo de orientaciones didácticas generales del uso de la TIC en el área concreta, porque esto van a ir ya referidos al área concreta de matemáticas, de física, de lo que sea. Tendrían una guía de uso donde estarían objetivos, contenidos, competencias, tal. Y luego lo que se plantea es que haya una serie de unidades didácticas que se vayan a desarrollar a través de una guía didáctica, pero esas unidades didácticas tienen que responder, la que las elijan, irían, para ver si soy capaz de explicarlo. La idea es que esas unidades didácticas estén recorriendo, por un lado, sean modelos de unidades didácticas que recorran todo el currículum. O sea, que pudiera haber de primero de la ESO, de tercero y de bachillerato. Es decir, que recorran un poco todo el currículum. Esas unidades didácticas que se elijan en función de las competencias que los alumnos tienen que aprender y que se vea que son unidades en las que existen materiales más apropiados para el desarrollo de esas competencias, materiales TIC, estoy refiriéndome a esas competencias, y que sirvan de ejemplo, que tengan una guía didáctica de cómo construir esa unidad didáctica y que tenga un núcleo de desarrollo y unos materiales de apoyo. No se trata tanto, aunque sí que habrá información sobre tal programa y cómo manejarlo, como de enseñar todos y cada uno de los programas posibles que pueda haber, sino sobre todo trabajar en cómo desarrollar las competencias, cómo se puede utilizar y dar toda una muestra de modelos y ejemplos que estén en el caso. Esa sería la idea básica, ahí está un poco desarrollado, si lo pueden ver, es decir, como materiales que además estarán añadidos dentro de toda esta cuestión. Este es un campo dentro de la formación. Y luego una segunda acción de formación que consideramos muy importante y que además de la cual hemos tenido alguna experiencia y que queremos desarrollar, sería la formación de redes de profesorado para que el aprendizaje colaborativo sea un elemento básico en el proceso. Por ejemplo, hemos tenido alguna experiencia en el campo decía antes, del programa Descartes, que es el programa de matemáticas, que es uno de los que lleva más antiguos. Se hizo formación a profesores bueno, se está haciendo en toda España, pero en concreto se hizo una experiencia con profesores de Andalucía. Participaron 30 y tantos profesores a los cuales luego se le dijo si querían trabajar en la aplicación de los programas de matemáticas en el aula TIC y ver cómo funcionaban. Se trabajó con 30
y se pusieron unas condiciones para favorecer el uso de las TIC. Es decir, aunque no todos los centros tenían las mismas características, había centros que tenían buenos recursos, también había centros con malos recursos para esto, porque se quería experimentar a nivel global. Lo que sí que se dijo, hombre, si usted va a trabajar en TIC, pues qué mínimo que pueda utilizar con su clase de 2 a 3 días los recursos TIC, porque si no, si lo que va a hacer es utilizar el recurso TIC una vez al mes, pues no estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Yo creo que todas las cosas importantes ha sido que se ha trabajado durante un periodo largo para lo que han sido las experiencias normalmente que hay por ahí. Se ha estado trabajando durante casi 4 meses de seguimiento de la experiencia con los profesores. Bueno, entonces se les dio formación. Básicamente en el programa de Descartes no se quería medir Descartes, sino se quería medir el uso de los programas de matemáticas en el aula. Pero aquí, por ejemplo, vimos un primer resultado, es que el 90% o el 90 y tantos % del trabajo que hacía lo hacían con Descartes. ¿Por qué? Pues como vemos, porque es el que tenía formación. Es decir, era lo que decía, era el que tenía formación, es el que sabía manejar ese miedo que el profesor a veces tiene de decir, ¿cómo me enfrento yo con mis alumnos en un aula si el alumno sabe más que yo? Se corrige cuando él sabe más matemáticas que él y está trabajando con un programa de matemáticas. Por lo tanto, ese miedo era perdido por parte del profesor. Bien, entre las conclusiones que salieron, sale el 70% del profesorado que trabajó con esto dijo estar satisfecho o muy satisfecho con el tema y que desde luego la experiencia había sido altamente positiva. El otro 30% no se manifestó ni a favor ni en contra, nadie se manifestó en contra, pero por lo menos se manifestó. Pero sí el 100% dijo que seguiría trabajando con los programas. O sea, que era algo que veían que había dado resultados positivos. Algunas otras conclusiones que salieron, estamos en este momento en una fase de estudio y tal, era, por ejemplo, que en los grupos donde estaban altamente satisfechos el profesorado, porque había resultado muy bien, eran los grupos de diversificación. Es decir, grupos que había pocos alumnos, cada uno con formación distinta, y que podían actuar creando acciones concretas para cada alumno, y eso les había dado muy buen resultado. A lo largo de la experiencia nos solicitaron el que pudieran subir a la web la información que cada uno iba generando, ¿no? Entonces habilitamos una web para que los profesores pudieran ir subiendo toda esa información y nos obligó a sistematizar esa información y a generar un poco de sistematizar esa información. Bueno, pues luego cuando preguntamos a los profesores, el mayor valor que daban a toda la experiencia, curiosamente, era la formación que habían recibido. Y la pregunta era, si no hemos dado formación, ¿cuál ha sido la formación que han recibido? Precisamente de haber trabajado en red entre ellos. Es decir, la propia formación que habían adquirido de trabajo colaborativo, de intercambio, de haber subido esas experiencias, de coger lo que uno había hecho y llevarlo para experimentarlo en su aula, etcétera, ha sido una de las cosas que daba un valor mayor a la experiencia. Es decir, realmente vemos que es un modelo que realmente es necesario implementar y que hay que crear. Por eso nosotros también ahora estamos, desde el propio estudio de qué ha sido, digamos, los éxitos y los fracasos de este modelo que hemos estado experimentando, estamos intentando generar redes de formación que serían, que además, bueno, yo creo que en este momento hablar de esto ya no es cuestionable y que se está viendo por todos los lados. Esto está llevando a la creación de blogs, está el objeto de este congreso básicamente es tender en esta línea. Pero yo creo que este es un punto que en el campo de la formación no se puede desechar y que es un punto quizá con más potencia de futuro en este momento de cara a la formación. Sí, bueno, pues entonces muy brevemente ya acabo. Comentar, bueno, en el caso del seguimiento de evaluación, porque vean ustedes, se están haciendo a lo largo de 3 años, se ha hecho una primera experiencia de medición cuantitativa de cuál es la situación del país, intentando básicamente recoger niveles de uso. Se ha consultado a profesores, a directores de centro, a responsables TIC y alumnos. Los resultados de esto estarán quizá para el mes que viene o finales, porque ya están los resultados en bruto, pero ahora se está haciendo todo el tratamiento. Se plantea una segunda fase, que es, en colaboración también con las comunidades, un estudio de casos, para ejemplos de buenas prácticas, para poderlos difundir y que sean elementos interesantes de formación, y un tercer año en que volvería a haber una evaluación final. Y por último,
comentar brevemente acerca de la televisión educativa, pero voy a comentar esta fase. Bueno, allí, como ustedes saben, por parte del CENICE hay un apartado que sería la televisión, la colaboración que tenemos con Televisión Española a través de La Aventura del Saber, colaboración que tenemos con la televisión educativa iberoamericana también, pero lo que estamos en este momento es, dentro del propio proyecto de Internet, aprovechar como una situación de recurso de medios. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel experimental? Como saben, del Ministerio solo tenemos Ceuta y Melilla como sitios donde los centros dependen del Ministerio. Entonces, como decía, como en este momento la intranet en todos los centros está creada y hay una intranet potente, lo que se ha hecho ha sido dotar de un servidor con una capacidad de 1 tera, donde se ha metido en el centro más de 200 vídeos digitalizados. Y a través, en cada aula, se puede solicitar, digamos, como por vídeo bajo demanda, al servidor poder bajar cualquier vídeo en un momento. El sistema, por lo que tenemos, nos está funcionando incluso con 4 vídeos a la vez, pueden estar funcionando en las distintas aulas. Pero aparte de esto, lo que se ha hecho a ese servidor, se le ha dotado de tarjeta de captura de televisión satelital y de televisión digital terrestre, con lo cual en el centro también puede capturar vídeo satélite o vídeo digital, y también lo puede distribuir a lo largo de las aulas y podría grabar. Bien, la experiencia esta, que está ahora en fase de se ha estado formando a los responsables TIC de los centros, se está terminando de instalar. En todo este repositorio de vídeos que se ha creado en cada centro, se ha optado por ahí porque montarlo realmente en línea externa era imposible, porque el vídeo consume muchísimo recurso, y entonces si todos los centros tiran del mismo sitio iba a ser imposible. Entonces se ha optado en este momento, posiblemente en un futuro haya que ir a eso, pero se ha optado por un servidor en el centro y sí que se pueda distribuir a través del centro. Entonces este modelo está ahora en fase de haberlo montado, se ha formado, como digo, al profesorado y está empezando a funcionar. Vamos a ver cuáles son los resultados. Esto nos permitirá, incluso con la televisión educativa iberoamericana, que ahora está emitiendo por señal IP, quisiéramos hacer las pruebas de captarla a través de la señal IP y poderla utilizar como señal IP dentro del centro. De tal forma que, si esto funciona, nos permitiría tener casi una televisión privada para los centros educativos sin altos costes, porque la realidad es que no ha tenido altos costes. Es decir, los costes de esto es la instalación de la red, esa sí es costosa, pero una vez que ha estado montada la red, realmente yo creo que los datos que teníamos entre lo que ha sido la instalación de la antena, las tarjetas y el servidor, no ha supuesto más entre $500.000 y 600.000 pesetas por centro. O sea que realmente no es un costo alto. La idea en la que estamos trabajando es, la vamos a probar en Ceuta y Melilla, y la queríamos extender al resto de comunidades a través de los centros pilotos que estaban funcionando, para ver si esto puede ir aumentando. Y esto sería como un modelo también de empezar a integrar todo el conjunto de tecnologías dentro del sistema. Y bueno, pues ya me callo porque ya he hablado mucho.